El domingo 23 de febrero del año 2025 se realizarán las elecciones adelantadas aquí en Alemania para decidir quiénes se encargarán del gobierno en los próximos 4 años o en la próxima legislatura. Por supuesto que la discusión va siempre hacia los riesgos de que la horrible ultraderecha acceda al poder. Sin embargo, no solamente las encuestas, sino también el análisis que arrojan las votaciones en ciertas zonas nos permite comprender que lo que está ocurriendo aquí en Alemania va mucho más allá de lo que puedan decir los medios de comunicación cooptados fundamentalmente por el discurso de izquierda, para quienes siempre el riesgo es la ultraderecha, que se les hace bastante difícil definir, por cierto, pero jamás hablan de la ultraizquierda porque en esos medios de comunicación la ultraizquierda no sirve. Por supuesto que hay una encuesta, es la que ven en pantalla, y por supuesto hay mucho de qué hablar con respecto a quiénes son los candidatos, cuáles son las opciones y qué puede terminar ocurriendo en Alemania este domingo en las elecciones nacionales. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Donde quiera que te encuentres, la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Ellos te verán salir a ti de tu país. Te llenarán de miedo diciéndote que los demás son el enemigo, mientras ellos se encargan de transformar la sociedad, de introducir leyes para disociar más a las capas sociales del país. Hablarán de los pobres mientras los multiplican. Te prometerán más gasto social, pero nunca te dicen de dónde va a salir ese dinero. Hundirán a tu país en el déficit, en la inflación, en la falta de oportunidades. Te empujarán a irte, te robarán el cenicero, la ceniza, el agua, el florero y hasta las flores. El florero, el agua de los floreros y todo lo demás. Es que la fase superior de la izquierda es el crimen. Siempre me preguntan por la piedra. ¿Dónde está la piedra? Aquí está la piedra, chicos. Aquí está la piedra. La piedra está siempre aquí. La fase superior de la izquierda es el crimen. Donde quiera que te encuentres y en cualquier idioma tienes que entenderlo. Y si no lo entiendes, es porque eres una sabandija izquierdista. Fuera de aquí, sabandija. Fuera de aquí, sabandija. Fuera de aquí, sabandija. A todos los demás, bienvenidos. Gracias por darle me gusta al video, por suscribirte al canal, por permitirme seguir creciendo, distribuyendo este contenido, compartiéndolo en tus redes. Especial agradecimientos a quienes nos otorgan el privilegio de seguir creciendo con sus suscripciones que permiten financiar este programa en la plataforma Patreon. Patreon.com/DelaraFD. Plácemes están los suscriptores con las cosas que estamos preparando como recompensas para los suscriptores durante estos días. Gracias a todos por acompañarnos. Debo agradecerle a buena cantidad de público que me ha hecho llegar por distintas vías aquí en el canal y en mis redes sociales. No un reclamo, sino una solicitud, diría yo, para que hable sobre las elecciones que van a ocurrir ahora en Alemania. Por supuesto que para mí es importante lo que aquí ocurra. Estas son las terceras elecciones que me corresponde ver en este país. En este caso, estas son adelantadas. Y creo que es importante hacer el balance de dónde estamos y cómo llegamos aquí en este país. Yo he sido sumamente quisquilloso con la revisión de lo que aquí ocurre, de lo que dice la gente, de lo que dicen los partidos, de lo que dicen los medios de comunicación, las revistas especializadas, las columnas de opinión, porque siempre es interesante lo que se muestra dentro del propio país. Y mucho más interesante es lo que se proyecta desde este país en distintos medios de comunicación hacia Europa. Lo que ven desde Europa hacia acá. Lo primero que hay que decir, para hacer el resumen general, es que en las últimas elecciones se vivió la última elección encabezada por la primera elección sin Angela Merkel en el tarjetón electoral, entre las opciones. Angela Merkel anunció su salida y su retiro de la política y deja a la cabeza a un triste personaje de cuyo nombre no queremos ni recordarnos como cabeza de lista del Partido Cristiano Demócrata. En medio de todo lo que había significado aquel gobierno,
bueno, los socialdemócratas estaban en una posición interesante. Sin embargo, debe decirse que ocurrieron dos cosas interesantes. Lo primero que ocurrió es que el Partido Cristiano Demócrata no logró una votación ni siquiera cercana a lo que era su votación histórica del pasado. Eso en primer lugar. A los mejores tiempos de Helmut Kohl jamás, y a los tiempos de la propia Angela Merkel tampoco. Luego que hubo una subida como la espuma del partido de los verdes. Son ecologistas, verdes por fuera, rojos por dentro. Ellos son de izquierda. Y esos personajes se presentaban como una opción interesante, inclusive se les daba como el segundo partido más votado. Y al final, por una de esas contiendas internas donde terminan cayendo en la propia trampa de su propio discurso, se caen en la discusión para definir quién iba a encabezar la lista como candidato. Y vendiendo aquella idea de la inclusión, de la diversidad y de estas nuevas cosas de la agenda woke, decidieron no por el más capaz dentro de su indigencia, sino había que poner una mujer. Entonces ponen a esta niña, Annalena Baerbock, en vez de poner a el señor Habeck, que evidentemente como político tenía mejores capacidades para lo bueno y para lo malo. La señora Baerbock no logra emocionar como sí lo está haciendo ahora Habeck, quien demostró como segundo al mando de la Cancillería una posición bien interesante como político de alcance nacional, más allá de su discurso pendenciero del ecologismo ridículo que cada día queda más en desuso. Luego, en la definición, el Partido Verde no logra todos los votos que se pensaba, porque lo que se creía era que el Partido Verde iba a lograr una coalición con el Partido Socialdemócrata para gobernar ambos. Y eso no se logró. Tuvieron que armar la conocida coalición semáforo, es decir, el verde, el Partido Verde, los rojos, el Partido Socialdemócrata, y el amarillo, que son los liberales. El Partido Liberal levantó muchísima expectativa en la pasada legislatura porque obtuvo el voto mayoritariamente de los jóvenes alemanes, que inclusive entre los quienes votaban por primera vez. Y eso permitió que en efecto se vendiera la idea de que la gente joven estaba pensando en mayores libertades económicas, y estaban poniendo el ojo más en la economía que en los debates estériles de otras que insuflaban los ánimos en otras tendencias. En aquel momento se hablaba ya de la gravedad de la votación que podía significar el AfD. AfD significa, por sus siglas en alemán, Alternativa para Alemania. Y se les señala de ser la ultraderecha horrible. Sinceramente, yo debo decir que vivo en una región donde la votación es mayoritariamente de ese partido AfD, y además de eso fue fundada aquí en esta comunidad, en este estado federado. Por lo tanto, puedo decir con conocimiento de causa que cuando se habla de la AfD y se le cataloga como extrema derecha, yo debo decirles a quien defienda y a quien esté en contra que hay unos que son peores que eso. O sea, que dentro de todo lo que se puede decir, el AfD tiene a unos que son peores que ellos. Bueno, no te puedo yo ni contar. Sin embargo, considero que cuando se evalúa el AfD con los que se supone que son sus pares o similares, por ejemplo, el partido de Giorgia Meloni, el partido de Marine Le Pen y el partido Vox en España, el partido AfD está muy lejos de estructuralmente de lo que son esos partidos. Vox está muy por encima en cuanto a definiciones. Marine Le Pen es muchísimo más sagaz e hizo las necesarias depuraciones para poder alcanzar el poder. Y en el caso de Giorgia Meloni no hay ni siquiera que explicarlo. La señora es jefa de gobierno en Italia. En tal sentido, creo que en efecto lo que se está planteando ahora es nada más y nada menos que la consecuencia de un nefasto gobierno tripartito que siempre termina mal. Un gobierno tripartito nunca se ponen de acuerdo. Eso es demasiada gente. Yo creo que eso ha quedado claro en muchísimas ocasiones. Aquí ha quedado perfectamente claro.
Gobierno inestable, con una gente que los liberales jalando por disminuir el nivel del gasto, los socialdemócratas buscando gastar más, inclusive superar los niveles de endeudamiento a los cuales lo obliga la Constitución cumplir, los verdes intentando acabar con la energía fósil, causándole un grave daño a la industria automotriz y al consumo de energía y al costo de la energía en este país, y la pesada carga que nos dejó Angela Merkel, que no es la de los refugiados. La carga que nos dejó Angela Merkel fue el permitir que Vladimir Putin tuviese el poder de cerrar el chorro del suministro de gas con una supuesta alianza estratégica con Putin, permitiéndole a través de la famosa agenda de que no, energías limpias, y entonces resulta que la energía limpia te la vende Putin. ¿Qué tiene eso de limpio? Eso viene con sangre. Estoy diciéndolo de forma sencilla porque la explicación podría ser mucho más profunda. El actual canciller, recuerden que aquí el jefe de gobierno se denomina canciller y hay un presidente que es nombrado de forma consensuada por las clases políticas, una especie de figura, un jefe de Estado, pero es una figura más o menos protocolar. El canciller es el nombre que recibe el jefe de gobierno, lo que se llama primer ministro en otras partes. El canciller actual es Olaf Scholz. Olaf Scholz es un hombre de Hamburgo. Es un hombre ligado a ese sector sindical de las actividades portuarias y todas esas cosas. Fue alcalde de la ciudad de Hamburgo y es un tipo claramente socialdemócrata, un tipo de aparato, un tipo de carrera socialdemócrata, y cuyas vinculaciones, por cierto, con las inversiones chinas en Hamburgo son claras y escandalosas en algunos sentidos. Hasta el punto de que siendo ahorita canciller, le otorgó una concesión del puerto para la gestión del puerto, de determinadas actividades del puerto de Hamburgo a los chinos, que no te puedo yo ni contar lo que eso significa. Entonces, por un lado, tiene a su jefe, que es este señor que fue Gerhard Schröder, que fue antes canciller, antes de Merkel, trabajando para Putin, mientras él, le da todos estos beneficios a los chinos. La guerra de Ucrania demostró que fue un error la política de Angela Merkel con respecto a Putin, y por esa razón regresa al partido Cristiano Demócrata, un hombre que había sido purgado por ella, uno de sus grandes contendores internos, que se retiró de la política porque la tipa, decidió matar a todos los liderazgos que pudiesen hacerle peso. Regresa Friedrich Merz a la política y al partido, se queda con el partido y plantea la gran alternativa. Esto no es cualquier cosa, porque Angela Merkel es del este, de la parte que era comunista. Es una protestante del este de Alemania que tiene, además, es un poquito más social cristiana que demócrata cristiana. Es un poquito más centroizquierdista. Merz es un tradicional conservador de centro derecha, ligado además eso católico, de la región de Westfalia, de la zona acomodada agropecuaria con una particular actividad en ese partido de larga data, y además de eso con unas vinculaciones en el mundo empresarial donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Todo eso, por supuesto, merece la pena ser revisado con lupa, porque en el planteamiento que se ve en la última encuesta, y les advierto que por supuesto este programa está siendo grabado con antelación a la emisión que ustedes están viendo, les puedo mostrar lo que es una encuesta hecha por la encuestadora Forza, que es normalmente la encuestadora que hace los sondeos para uno de los de los medios de comunicación del Estado. Creo que es una de las que más se acerca normalmente, y por eso yo siempre la tomo de referencia, ¿no? Fíjense ustedes. Vamos a traer la cosa por parte aquí. En las pasadas elecciones, esta es la foto que se tiene ahorita. Esto es lo que se cree que puede ocurrir ahorita, ¿ok? Esta encuesta
fue hecha de forma telefónica, como indica al pie. Fueron 2.501 llamadas telefónicas entre el 11 de febrero y el 17 de febrero. Esta encuesta fue emitida el 18 de febrero del 2025. Recuerden que las elecciones son el 23 de febrero. ¿Ok? ¿Qué te establece todo esto? Se ve que el partido, la Unión Cristiano Demócrata, tiene el 30% de la intención de voto, creciendo en esta última semana un punto con respecto a la semana anterior. Esta es la reconocida Sonntagsfrage, que viene siendo la pregunta de domingo. Es decir, todos los domingos hacen una encuesta telefónica. Entiéndase que en las elecciones pasadas, este partido obtuvo el 24% de los votos. Una votación en sus mínimos históricos prácticamente. El SPD, que es el actual partido de gobierno, el partido del actual canciller, obtuvo el 25% en las elecciones del 2021 y en esta ocasión está en 16%, a pesar de que, en efecto, se mantiene sólido en ese porcentaje, bastante magro, por cierto. Acompaña al SPD en la coalición de gobierno el Partido Verde. Y esto, por supuesto, genera cierta llamado de atención, puesto que el 14% que obtuvieron en las elecciones pasadas, bueno, va cuesta abajo cada vez más. De hecho, están bonitos ahorita porque se la vieron más fea. El tercer partido, y aquí hay algo interesante que mostrar, que es el FDP, que es el partido liberal, los liberales alemanes. Este partido obtuvo el 11%, fue prácticamente un fenómeno en las pasadas elecciones. Obtuvieron el 11% y en esta ocasión están al borde de quedar fuera o quedar por debajo del límite del 5%, porque aquí hay un umbral electoral del 5%. Esto no los dejaría fuera del Parlamento, porque quedan fuera del Parlamento cuando durante 2 elecciones seguidas caen por debajo del 5%, pero están allí peleando esto. Voy a dejar esto de último, porque quiero ver esto que está acá, que esto es interesantísimo. Linke es un partido chavista y no es un decir. Los tipos han tenido vinculación con el chavismo de forma grosera. El Linke significa izquierda, son Die Linke, la izquierda. En el español suena muy bien, delinque, porque la fase superior de la izquierda es el delito. Pero en fin, estos tipos obtuvieron el 4.9% en las pasadas elecciones. Eso es debajo del umbral del 5%. Ellos necesitan en estas elecciones tener 5% o más, porque si no van a quedar fuera del Parlamento. Pero es que ocurrió algo en el transcurso. Y lo que ocurrió fue que una de las dirigentes más conocidas de este partido se fue del partido. Es una señora que se llama Sarah Wagenknecht. Esa señora se fue del partido y montó su propio partido, que es este. Y es una señora tan clara en la vida que decidió ponerle a su partido su nombre, para que quede claro. El partido se llama Alianza Sarah Wagenknecht, es decir, Bündnis Sarah Wagenknecht. Por lo que vemos, la señora no va a poder entrar, no va a poder entrar al Parlamento, el partido, porque está por debajo del umbral y es su primera vez en la votación. Por lo tanto, le va a salir muy mal la apuesta. Yo espero que ninguno de los dos lo logre, que queden fuera. El último que quiero evaluar es este, que es el famoso AfD. Fíjense ustedes cómo esta gente tenía el 10% de la votación en las elecciones del 2021. ¿Lo están viendo? El 10% de la votación tuvieron ellos en el 2021. Y ahorita tienen el 20%. El doble de la intención de voto. Entre el 20 y el 21%. ¿En dónde termina esto? Que si ustedes ven bien lo que aquí está ocurriendo, la votación se inclinó de un 34% en el 2021 a favor de los partidos del centro y la derecha, a un 50% para los partidos del centro y la derecha. Es decir, un crecimiento neto de prácticamente el 26% de los votos, o de la intención de voto entre los dos partidos. Sería lógico pensar entonces que el partido CDU saque el 30% y termine conformando gobierno con un partido
de la derecha como lo es el AfD, que tiene el 20%, y lograrían gobernar sin problema. ¿No sería eso lo lógico? Sí. Pero resulta ser, y es aquí donde entonces caemos en las cosas que ocurren en Europa, resulta ser que al partido AfD aquí en Alemania se le trata como un partido apestoso y se considera que es políticamente incorrecto hacer cualquier tipo de alianzas con ellos o dejarlos gobernar. Es un extraño concepto de la democracia, porque si el AfD puede ser un partido merecedor del voto es porque cumple con las leyes, y si ese partido cumple con las leyes por no permitirle tener acceso a posiciones de poder en función de lo que establezca la votación que posee, eso sí sería inconstitucional desde mi punto de vista. A los alemanes les molesta cuando se los digo. Y ojo, no me gusta el AfD, pero tengo esa gran duda. ¿Cómo es eso que un partido cumple con la Constitución y obtiene una votación, y esa gente que vota por ese partido, ¿por qué no tiene derecho a verse representada en un gobierno? ¿No se trata de eso la democracia? Bueno, ¿qué está ocurriendo con esto? Que hay una cosa que ellos llaman el muro de contención o el cerco contra la derecha. ¿Eso qué significa? Aquí se llama Brandmauer, que vendría siendo así, un cortafuego. Que sea cual sea la votación que saque la ultraderecha, nunca van a pactar con ellos. Siempre van a decidir cualquier otra cosa. Lo que quiere decir que si ustedes ven esta votación, es imposible que haya un gobierno de coalición de dos. Porque como pueden ver, la CDU va a obtener el 30% de la votación. Y el Partido Socialdemócrata el 16%. Eso da 46%. Los verdes el 13%. Eso da 43%. Lo que quiere decir que aquí viene otro partido, otro gobierno tripartito. A menos que la CDU decida pactar con el AfD y gobernar con libertad, con una agenda más libre y más cercana. Pero como está ese Brandmauer, ese cerco, ese cordón sanitario en contra de la AfD, los tipos van a preferir armar un gobierno débil que armar un gobierno que dure los 4 años. ¿Por qué? Porque nos van a tildar de ultras. Y ay, qué cosa tan fea, nos van a decir nazis. Esa es la desgracia que se está viviendo acá. Y los que principalmente están promoviendo que esto, que la CDU se vea así de presionada, son los medios de comunicación. Sobre todo los medios de comunicación financiados con dinero público, que han impuesto la agenda según la cual aquí de lo que hay que hablar es del peligro de la ultraderecha. Porque el peligro siempre es la ultraderecha, nunca la ultraizquierda. Prueba de que aquí se está manejando, además de eso, otra cosa, ¿no? El principal señalamiento que hay en contra de Friedrich Merz, que va a ganar, porque el cabeza de la CDU va a ganar, va a ser el partido más votado, el principal cuestionamiento que le hacen es que no tiene experiencia de gobierno, como si los últimos gobiernos han sido tan buenos como para no ver eso, más bien como un beneficio. No, que no tiene experiencia en gestión de gobierno. O sea, no ha sido alcalde, no ha sido gobernador, ha sido parlamentario, tiene experiencia política. Ah, no, pero por supuesto, no, porque la derecha no tiene experiencia. En cambio, Scholz sí tiene experiencia. Bueno, pero para la experiencia que tiene Scholz, entregándose a los chinos y permitiendo que venga Donald Trump y pase coleto con Europa por no tener un liderazgo sólido que entienda los retos que tiene este continente, bueno, si esa es la experiencia que vamos a esperar, está como raro. Pero el reportaje de Euronews haciendo leña con la ultraderecha y la derecha es para deleitarse. 4 candidatos aspiran a ser el próximo líder de Alemania en las elecciones del domingo. Los aspirantes a canciller son el actual presidente, el líder de la oposición, el actual vicecanciller y por primera vez un líder de un partido de extrema derecha. El líder de la oposición alemana, Friedrich Merz, de 69 años, ha sido el favorito en la campaña electoral con su bloque de centro-derecha, la Unión, liderando las encuestas. Se convirtió en el líder de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, después de que la canciller alemana Angela Merkel, que llevaba mucho tiempo en el poder y era su rival, renunciara en 2021. Merz ha llevado a su partido hacia una dirección más conservadora. También ha hecho de la migración irregular un tema central. Comenzó su carrera política en 1989, cuando se unió al Parlamento Europeo antes de convertirse en legislador en Alemania, pero se tomó un descanso de la política activa después de 2009
por lo que carece de experiencia en el gobierno. Ejerció la abogacía durante ese tiempo y trabajó para la sucursal alemana de la empresa de inversiones global BlackRock. Por otro lado, el socialdemócrata de centro-izquierda Olaf Scholz, de 66 años, tiene una importante experiencia en el gobierno. Es canciller de Alemania desde diciembre de 2021. Anteriormente se desempeñó como alcalde de Hamburgo y como ministro de Trabajo y Finanzas alemán. Pero como canciller rápidamente se encontró lidiando con múltiples crisis. Lanzó un esfuerzo para modernizar el ejército alemán después de la invasión rusa de Ucrania y ha convertido a Alemania en el segundo mayor proveedor de armas al país. Su gobierno evitó una crisis energética y trató de contrarrestar la alta inflación. Pero su coalición tripartita se hizo famosa por las luchas internas y se derrumbó en noviembre mientras discutía sobre cómo revitalizar la economía nacional, que es la más grande de Europa, pero se ha contraído durante los últimos 2 años. Mientras tanto, Robert Habeck, de 55 años, es el candidato de los ecologistas verdes. También es el actual vicecanciller de Alemania y ministro de Economía y Clima, con responsabilidad en temas energéticos. Como colíder de los verdes, de 2018 a 2022, presidió un aumento de la popularidad del partido, pero en 2021 se hizo a un lado para dejar que Annalena Baerbock, que ahora es ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, se postulara por primera vez para el puesto de canciller. El historial de Habeck como ministro ha generado críticas mixtas, en particular su plan de reemplazar los sistemas de calefacción de combustibles fósiles con alternativas más ecológicas que profundizaron las divisiones en el gobierno. Finalmente, Alice Weidel, de 46 años, es la primera candidatura del partido de extrema derecha y antiinmigración Alternativa para Alemania, para el puesto más alto del país. Economista de formación, se unió al partido poco después de su fundación en 2013. Fíjate los términos que utilizan, ¿no? Extrema derecha, antimigración. Esos son los términos que utilizan. Cuando hablan de Olaf Scholz, el candidato de los socialdemócratas, casi que lanzan cohetes. Ay, lo hizo, no sé qué, tal. Cuando hablan de los verdes también le pasan la mano. Pero cuando hablan de Merz, que es de BlackRock, que viene de la experiencia empresarial, que el señor no tiene experiencia de gobierno. Bueno, cuando hablan de la pobre señora esta, de la AfD, bueno, casi que dicen, no, este es un hereje que hay que quemarle en la hoguera. Ese es el discurso que están utilizando los medios. Y yo creo que es importante que todo aquel que está... Yo trato de ver estas cosas desapasionadamente. Por la simple y sencilla razón, amigo, de que yo después de casi 8 años viviendo en este país, digo, de haber pasado por la experiencia de vivir en un refugio con tantas nacionalidades y con tanta gente de tantas partes, yo entendí muy bien lo que significa rezar a Dios en tierra ajena. Y yo soy muy respetuoso de estas cosas. Y yo siento que yo no soy quien para decirle al alemán lo que significan sus complejos, sus prejuicios y sus creencias en una situación como esta. Cuando yo hablo con alemanes de este lado que fue comunista, gente que vivió el comunismo, yo quisiera que alguien escuchara las historias de esa gente. Que cuando se dan cuenta que lo que les plantean es una cosa que se les parece mucho a lo que vivieron antes, buscan votar por lo que esté en la acera completamente opuesta. Porque esta gente odia el comunismo y todo lo que se le parezca. Eso no se valora. Eso no se valora lo suficiente. Por otro lado, está el otro planteamiento. Amigo, aquí la política no es una cosa bonita. Y mucho menos la geopolítica, amigo. Mucho menos la política internacional. Aquí pensar que los dirigentes políticos del mundo se besan y se abrazan en esas reuniones y que quieren la paz mundial y la tranquilidad es ver el mundo con ojos de Hello Kitty. Aquí lo que hay es una pelea por ver quién es el más fuerte. Y ver quién se queda con más y como dicen en mi pueblo, el que tiene más saliva traga más harina. Y eso es lo que estamos viendo. Puede utilizar términos del béisbol. Bueno, el que no hace le hacen. Después de la pifia viene la carrera. Todo eso usted lo puede ver, amigo. Yo lo que le digo es que una de las cosas que usted tiene que ver es que aproveche y viaje. Aproveche y viaje porque mire, o viene Putin o viene el meteorito. Oye, aproveche, ¿no? Vaya y conozca Escocia antes que caiga ese meteorito y bueno, quién sabe para dónde nos mande. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Un buen destino para estas vacaciones que hay que planificarlas, porque uno se va de vacaciones una vez al año. Uno planifica allí. Bueno, vámonos para Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Y si vas a viajar, si vas a ser un viajero así como Edmundo Travel, el gurrumino, recuerda que tienes que tener una póliza de seguro de viajes. El mejor momento
momento para comprar una póliza? Ayer. El segundo mejor momento, hoy. Mañana puede ser demasiado gurrumino. No caigas en eso. Pólizas de seguro de salud, pólizas de seguro de vida en los Estados Unidos. Y para cualquier parte que vayas y donde quiera que te encuentres, pólizas de seguro de viaje. Tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y recuerda que en España hay que estar con toda la de la ley. Mira, que se mueven entonces las políticas de los gobiernos y entonces usted no se ha puesto al día con todo lo relacionado a su estatus migratorio. Hable con la gente de Hispanidad. Abogados y asesores. El mejor bufete en materia de extranjería en España. Hispanidad. Abogados y asesores en España con todas las de la ley. Entonces la ultraderecha. Hubo un debate. El último debate presidencial. No pudieron evitar la presencia de la ultraderecha. Porque según la ley se establece que los partidos que tengan sus candidaturas más cercanas en un baremo de encuestas, en un promediando las encuestas, deben estar presentes en el debate. Por esa razón es que estuvo presente la señora representante candidata de la AfD y no estuvo presente la gente de la izquierda. Solamente fue un debate a 4. El análisis que se hace del asunto es sumamente interesante. Aquí en Alemania arranca una semana crucial que culminará el próximo domingo 23 de febrero con la celebración de las elecciones generales anticipadas. Ayer se vieron por primera vez las caras de los candidatos a la Cancillería de los 4 grandes partidos en un debate televisivo. Una discusión centrada en los temas de la migración, la política económica y la guerra en Ucrania. Una encuesta entre los telespectadores dio al candidato de la alianza conservadora formada por la CDU y la CSU, Friedrich Merz, como claro ganador del debate a 4 bandas. Según los últimos sondeos, los conservadores ganarían los comicios con un 30% del respaldo, seguidos por la ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD, con aproximadamente el 20%. En tercer lugar quedaría el Partido Socialdemócrata con entre el 14 y el 16%, y en cuarto, los Verdes con entre el 12 y el 14%. El asunto es que el debate fue sinceramente un fastidio, donde lo que hicieron fue un todo contra la señora, porque nadie quiere retratarse con ella. Entonces se lo usó como comodín para sacudir los problemas entre ellos. El debate no definió absolutamente nada y como todo quedó tabla, evidentemente para lo que sirvió fue para mostrar una cosa, que el candidato conservador va a ser el más votado y que la candidata de la ultraderecha podría tener algunos problemas, o sea, podría no tener todos los votos que se cree. Eso es lo que se puede pensar en función de la opinión de la gente con la que uno ha hablado y que ha visto inclusive en las redes, donde esperaban más brillo. Y parece ser que en el debate no brilló tanto. Algunos analistas también así lo señalan. Sin embargo, yo pienso que va a seguir sólida en sus números. La semana final de la campaña para las elecciones generales del próximo domingo en Alemania ha comenzado con la evaluación del debate electoral A4 celebrado ayer en Berlín. Los comentaristas señalan que el canciller federal, el socialdemócrata Olaf Scholz, demostró garra y una energía inesperada para muchos en sus duelos con la candidata de ultraderecha, Alice Weidel, que según percibieron los espectadores en las encuestas publicadas hoy, no estuvo a la altura de sus contrincantes. El candidato democristiano y favorito para convertirse en el próximo canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, se mostró comparativamente cauteloso, lo mismo que el líder de los Verdes, Robert Habeck. Ambos aprovechan mejor las conversaciones entre dos o las entrevistas que estos debates con tanta gente que, como sucedió ayer, pueden resultar confusos o hasta caóticos a veces. De los partidos que ahora están en el Parlamento se quedaron fuera del debate los liberales, la formación izquierdista de Sarah Wagenknecht y también el partido del que ésta se ha extendido en la pasada legislatura, el Partido de la Izquierda. Los tres llevan meses al filo del 5% necesario para ingresar en el Parlamento, pero ahora las encuestas registran un fenómeno muy llamativo en el caso de la izquierda, que protagoniza una fuerte remontada, sobre todo en la Alemania occidental. En verano tenían en toda Alemania una expectativa de voto del 3%, o sea, la desaparición, pero las encuestas más recientes le dan hasta un 7% de intención de voto. Se puede explicar como una reacción al reciente auge de la ultraderecha, que según todo pronóstico será el primer partido de la oposición a partir de la próxima semana. En efecto, la izquierda se está movilizando. Y están llamando aquí que detener a la ultraderecha, porque viene la ultraderecha tal. Y este partido de Linke está cobrando por allí. Y eso lo ve como algo positivo, no lo es. No lo es. No lo es porque la economía del voto lo que requeriría
es que los votantes, los electores de izquierda, salgan a votar por el partido de izquierda que tiene más oportunidades de llegar a gobierno, que debería ser el Partido Socialdemócrata. Pero es que Olaf Scholz es un yunque de tal manera, eso es un yunque amarrado en el cuello de cualquier partido. Que por supuesto el que está creciendo es el partido de Linke. Cosa que me parece nefasta, porque esos hechos son nefastos. Pero además de eso, es que vamos a volver a ver la encuesta, que yo creo que es aquí algo importante y llamativo. Vamos a suponer que esto se presenta aquí. Vamos a suponer entonces, el SPD tiene 16% y el Linke tiene el 7%. ¿Ahí cuánto te da? Ahí te da 22%, ¿no? 23%. Le sumas el 13% de los verdes y ahí tienes el 36%. Igual no van a gobernar. Pero ¿de qué estamos hablando entonces? De que aquí se va a armar un gobierno con el 30% de la CDU, de la Unión Cristiano-Demócrata, más el 16% del SPD, que serían 46%, y vas a sumar a Die Linke. O sea, ¿en qué terminaría eso? Lo lógico sería que la votación del SPD logre remontar y que ese votante de izquierda, en medio de la economía del voto, la dinámica de la economía del voto, de votar por el que tiene más oportunidad, termine votando por el SPD y permita que el SPD remonte y abra las puertas de nuevo a una gran coalición. Cosa a la cual, por cierto, está apostando la propia CDU, que preferiría ir en una coalición con el Partido Socialdemócrata antes que armar un tripartito o tener que romper el celofán de la alianza con la ultraderecha y todo lo que eso significaría, porque no hay suficiente unidad interno de la CDU para romper esa barrera. Yo creo que Merz estaría dispuesto, pero el partido como que no. ¿Será que a Merz le corresponde ir a hacerse un refrescamiento? Yo creo que el que se tiene que refrescar en realidad va a ser Scholz, porque mira, el doctor Ricardo Pérez, el mejor cirujano estético de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos. Allí en el Doral Miami, el doctor Ricardo Pérez tiene, mira, el control del sobrepeso es algo importantísimo y lo que está haciendo Ricardo Pérez es maravilloso. Yo que se lo recomiendo. El doctor Ricardo Pérez, allí en la Florida, poniendo en alto el nombre de la cirugía estética venezolana. También está poniendo en alto el nombre de Venezuela César, porque a César lo que es del César. Con Lamcor Construction Services, todas las refacciones que quieres hacer en tu hogar, en tu oficina, en tu espacio comercial, construcciones desde cero, nuevos proyectos, refacciones grandes, pequeñas, medianas, lo que quieras, es con la gente de Lamcor Construction Services allí en la Florida. Lamcor Construction Services es la gente con la que tienes que hablar. A César lo que es del César. Y mira, tú quieres ser un gurrumino, tú quieres ser una persona que no paga sus impuestos. Te voy a decir una cosa. Hay cosas que hay que entender. Fíjate, la gente de Easy Tax to Go, ellos se encargan de preparar tus impuestos, pero también se encargan de darte la formación para que tú mismo lo prepares. Es decir, esta gente tiene tal calidad de servicio y de trabajo que no les da miedo. Porque eso es cosa de mediocres, tener miedo a compartir conocimiento. La gente de Easy Tax no caen en eso. Y ellos están proponiéndote que en vez de gastarte, qué sé yo, una buena cantidad de dólares, ¿verdad?, para que otro te prepare tus impuestos, te gastes esa cantidad de dólares en prepararte tú y certificarte tú como preparador de impuestos. Así, tú te encargas de preparar tus propios impuestos y te ahorras esa plata, pero además se lo haces a terceros cobrando por tus honorarios. Imagínate. Si vas de mi parte es el 20% adicional. Por cierto que tienen ya abierto el curso para la declaración de impuestos de empresas. Un curso especial para prepararte como, valga la redundancia, preparador de impuestos para empresas. Con esa preparación que tiene. Yo este mensaje se lo hago llegar a tantos venezolanos que están en los Estados Unidos y que son economistas, contadores públicos, administradores, o que tienen esa facilidad para la cuestión de los números, el manejo de todas estas cosas. Mira, es una extraordinaria ocasión porque te vas a poder certificar para preparar impuestos personales y para preparar impuestos corporativos, impuestos empresariales. Es una extraordinaria oportunidad para lograr, por supuesto, tener una actividad interesantísima en el área impositiva de los Estados Unidos, que es, por supuesto, tan importante. Y, bueno, ni más está decirte. Hay gente que tiene intenciones políticas
y no se sabe comunicar. Esos son los peores, porque quizás tienen algo bueno que decir, pero no lo saben decir. Si ese es tu caso, Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, es la persona indicada para orientarte hacia dónde tienes que desarrollar tus herramientas de discurso, cuáles son las que tienes que utilizar y de qué manera proyectar tu comunicación de forma efectiva. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Mira, hay algo interesante en esta encuesta. Yo le voy a mostrar algo que a mí me llamó muchísimo la atención. En las elecciones que se hicieron aquí, en esta región donde yo estoy, que es Sajonia, que es el feudo de la AfD, de eso que llaman la extrema derecha. Bueno, esa gente nació aquí. Y aquí, cuando se hicieron las últimas elecciones, estos resultados que van a ver aquí son los resultados que ocurrieron. Y entonces es aquí donde se merece una explicación. Fíjate tú. ¿Cuál fue el partido que obtuvo el mayor número de votos? La CDU, que es este color que ven aquí. Esta gente obtuvo 41 sillas, 41 escaños. 4 menos que la vez anterior. Pero ahí está, 41 escaños. ¿Verdad? Bueno. Y el segundo partido más votado, ¿cuál fue? El AfD, 40 escaños. Casi la pegan, con 2 más. Casi la pegan y se convierten en un problema real. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que la gran mayoría de la gente decía, oye, qué horror, que obtuvieron 40 escaños ese partido de la ultraderecha. Usted sabe lo que a mí me preocupó más. Que si usted suma lo que obtuvo la famosa ultraderecha y lo que obtuvieron los partidos de la ultraizquierda, usted se encuentra que entre los 21 diputados que obtuvieron estos ultraizquierdistas y los 40 que obtuvo estos supuestos ultraderechistas, hacen 61 parlamentarios. Es decir, podríamos estar hablando de que el 60% o más de los electores de este estado decidieron votar por partidos que son franca y absolutamente populistas, y les digo algo más, pro-Putin. Porque tanto el AfD de la extrema derecha como los partidos de la ultraizquierda son putinescos. Entonces, cuando yo vi esto, yo dije, bueno, pero aquí el problema es otro, veo yo. No, aquí el problema es que tenemos un electorado asumiendo posiciones absolutamente extremistas en su mayoría. ¿Y eso de quién es la culpa al final? Porque el problema no es el partido, el problema no es el político, el problema es la ciudadanía que lo vota. El problema es que, amigos míos, se perdió el punto de equilibrio en el centro político. Aquí empezaron a disfrazarse para obtener votos. Entonces los que se supone son de centro derecha, no, hay que moverse para la izquierda. Y entonces aquí Juan y Pedro se confundieron y aquí nadie sabía quién era Juan y quién era Pedro porque todos hablaban de lo mismo. Y terminan surgiendo entonces las opciones extremas. Eso es lo que no se entiende. Eso es lo que no se entiende. Y este fenómeno se ve en toda parte de Europa y se vio en los Estados Unidos. Y entonces se cree que aquí la cosa es idealista. No, amigos. Aquí estamos es por el guarapo y por el dinero. Aquí esto es la ley del más fuerte. Olvídate del idealismo. No existe. A la hora de la política, aquí gana el más fuerte. A la hora de la geopolítica, gana el que pega primero y pega más duro. Los demás se tienen que retirar. Pero, hablando de retiro, una semblanza interesante que hace el canal asqueroso manejado en España por el gobierno de Pedro Sánchez, pero que nos da cuenta no solamente de un resumen de la vida de Merz, sino de la forma como desde la izquierda y desde la izquierda española, por supuesto, están viendo el ascenso de Merz, al cual no pueden insultar del todo. Porque el asunto es que, ¿a qué prefieres tú? ¿A la extrema derecha o a Merz? Bueno, ven. Siempre ha estado ahí, pero ahora puede ser su momento. Merz. Friedrich Merz. Es el favorito para ser el próximo canciller de Alemania según las encuestas. Un empresario y veterano político sin experiencia gubernamental que disfruta de las alturas.
representante del ala dura de los demócratas cristianos, promete devolver el poder a la CDU y encender de nuevo el motor alemán. Para eso tiene que hacer equilibrios entre sus políticas liberales y el empuje de la ultraderecha. Wir wollen, dass die Welt wieder mit Respekt und Achtung auf Deutschland schaut. Sus orígenes están en Sauerland, una región rural, católica y conservadora del oeste de Alemania. Allí nació Merz hace 69 años en una familia acomodada. Es un hombre de costumbres, vinculado a la ley por sus estudios de Derecho, fiel a su tierra de la que no se ha movido y casado desde hace más de 40 años con Charlotte, a la que conoció en la universidad. Die Familie, die ich heute habe, mit 3 Kindern und bald 7 Enkelkindern, ist für mich das größte tägliche Glück. Tiene fama de audaz y sincero, pero también de arrogante y elitista, aunque él insiste en que es un hombre de clase media que viaja en jet privado. En 2022 fue muy cuestionado por pilotar su propio avión hasta la boda del entonces ministro de Finanzas, justo cuando los precios de la energía tocaban el cielo. Und ich bereue nicht, dass ich geflogen bin. Um es mal auf den Punkt zu bringen, ich verbrauche mit diesem kleinen Flugzeug weniger Sprit als jeder Dienstwagen eines Mitglieds der Bundesregierung. La CDU siempre ha sido su casa. Empezó a militar en sus juventudes con 17 años. A los 34 se convirtió en eurodiputado y 5 años después pasó al Bundestag. Allí se hizo famoso por su forma directa de hablar y por querer simplificar los impuestos, como él mismo dijo, para que entrasen en un posavasos de cerveza. Pero el ascenso de Angela Merkel en el partido cambió su destino. Eran completamente opuestos. Ella, una mujer protestante de la Alemania comunista más centrista. Él, un católico de la parte occidental, representante de la derecha tradicional. El duelo le dejó sin su puesto de jefe parlamentario y sus diferencias continúan todavía. Haben wir unterschiedliche Meinungen und das ist ja auch nichts Neues. Con el ego herido, Merz abandonó la política en 2009 y se pasó al mundo empresarial. Ganó mucho dinero trabajando para empresas internacionales y como dirigente en BlackRock, el mayor fondo de inversiones del mundo. En 2018, cuando ya nadie le esperaba, se tomó la revancha. Su antigua rival quería jubilarse y él hizo campaña para reemplazarla. Aunque fracasó 2 veces, a la tercera los suyos le eligieron al mando. Ich nehme das Wahlergebnis an. Und ich bin tief bewegt und beeindruckt von diesem Wahlergebnis. Salvar a Alemania, devolver el brillo a su industria y revitalizar la agotada economía. Es lo que promete Merz para sacar al país de sus males. Herencia, según él, del socialdemócrata Scholz, con el que podría tener que pactar para formar gobierno, ya que ningún partido tiene mayoría absoluta. Tampoco se desentiende de cuestiones internacionales. Quiere entregar a Kiev misiles de largo alcance y tener al ejército listo para el combate. Wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Por su insistencia con la inmigración, algunos lo comparan con Trump. Se ha viralizado por llamar Die kleinen Paschas. pequeños pachás a los hijos de inmigrantes y turistas sociales a los refugiados ucranianos. Y ya tiene planes para su primer día en la oficina, si llega. Asegura que cerrará las fronteras y deportará a los solicitantes de asilo rechazados, a los que culpa de los últimos ataques mortales en el país. Jetzt endlich wirksame Entscheidungen gegen den Zustrom illegaler Flüchtlinge nach Deutschland. Parece que Merz quiere arañar votos de los ultras de la AfD, su principal contrincante y segundo en los sondeos. Incluso ha roto el tabú político de no cooperar con la extrema derecha para aprobar con ellos una iniciativa anti-inmigración, que finalmente no salió adelante. Friedrich Merz ist als Tiger gesprungen und endete als Bettvorleger. Y aunque él lo ha negado constantemente, hace temer por posibles pactos futuros. Ich möchte nicht, dass Deutschland von Nazis regiert wird. Das, was Friedrich Merz angerichtet hat, das hat Konsequenzen und das sagen die Straßen in ganz Deutschland. Habrá que ver si este coqueteo con la ultraderecha se vuelve en su contra o le impulsan las urnas. Y si le lleva finalmente a cumplir el sueño de su vida, ser canciller. Bueno, está muy cerca de lograrlo. Creo que muy probablemente va a ser canciller. Al menos va a ser el partido más votado en las próximas elecciones.
El grave problema que tenemos aquí, como pueden haber visto en ese reportaje, es cómo se habla del racismo, la discriminación, etcétera, etcétera, y de los prejuicios y todo lo demás, pero cuando se va a calificar cualquier cosa en Alemania, siempre tienen que echar mano del pintor austríaco del bigote raro. Aquí siempre hay que sacarle a alguien, hay que sacudirle el nazi y todo lo demás. Y es una cosa bastante triste porque además de eso es aquí una grave ofensa. Porque aquí el alemán no es que se arrepiente, no, aquí el alemán se avergüenza de todo lo que fue el nazismo. De todo ese antisemitismo, de toda esa barbaridad. El alemán promedio se siente asqueado con todo eso y quisiera que eso nunca hubiese ocurrido. Y uno lo siente, uno se da cuenta de eso. Se da cuenta de la vergüenza y del asco que generan todas esas posiciones. Que hay unos bichos que son todavía nazis, sí, pero no son precisamente de la AfD. Hay unos peores que eso. Peores que eso, te lo digo en serio. Yo lo he visto. Y no sabe que están ahí. Entonces el asunto aquí está en que cuáles serían los escenarios. El escenario perfecto para Merz sería lograr una votación mayor al 30% que le permita gobernar con una alta votación del SPD en una gran coalición de los dos partidos principales. La mejor opción para Merz, estoy completamente seguro que es esa. El segundo escenario, que seguramente no es el que Merz quiere, sería gobernar en un gobierno tripartito, un gobierno de 3 partidos. Es decir, gobernar con el Partido Socialdemócrata y gobernar con el Partido Verde. Eso, por supuesto, ¿qué significaría? Significaría que puede pasarle a Merz y a los conservadores alemanes lo que pasó ya en Austria. ¿Y qué fue lo que pasó en Austria? En Austria, puesto ante esta disyuntiva, el Partido Conservador, que fue el más votado, tenía de segundo partido más votado a la famosa ultraderecha. Y de tercero estaban los socialdemócratas. Los conservadores decidieron pactar con los socialdemócratas un gobierno donde nunca se pusieron de acuerdo. Y al cabo de 2 años, ese gobierno se cayó. ¿Y qué ocurrió en el transcurso? Que al haber pactado los conservadores con los socialdemócratas, quedan como líderes de la oposición los ultraderechistas supuestos. Y esos ultraderechistas tumbaron ese gobierno desde la calle. ¿Y qué pasó en las siguientes elecciones? Que siendo ellos el único partido de oposición, al presentarse en las elecciones fueron el partido más votado. ¿Y qué hizo esa famosa ultraderecha? No podían gobernar solos. ¿Y a quiénes invitaron a gobernar? A los conservadores. Así, en vez de haber sido los conservadores la cabeza del gobierno pactando con la famosa ultraderecha, ahora son invitados a un gobierno encabezado por la ultraderecha, por haber traicionado a su electorado pactando con la izquierda. ¿Eso podría ocurrir aquí en Alemania? Podría ocurrir que, puesto en la disyuntiva de pactar con el electorado natural, porque ese electorado de la AfD es naturalmente de la CDU, para gobernar con un gobierno, valga la redundancia, estable durante 4 años al menos, que desdibuje a esa ultraderecha y que le permita tener más largo alcance a pesar de lo que digan los medios. ¿No sería lo lógico? Para eso se necesitaría que la AfD se desinfectara de tanto imbécil que tiene en su fila. Claro está. Lamentablemente no lo han hecho. Pero por otro lado, tienen otro problema. Que si pactan un gobierno tripartito donde esté el SPD y donde estén los verdes, van a dejar como partido principal de oposición a la AfD y es ahí donde vamos a ver, cómo es que se bate el cobre en todo esto. En todo caso, amigos, aquí la cosa está abierta. Habrá que esperar sin duda alguna los resultados electorales. Yo estaré muy pendiente de lo que ocurra. Y estoy completamente seguro de que hablaremos de eso largamente después de las elecciones. Mientras tanto, lo que tengo que decirles es que yo espero que estos bichos de la ultraizquierda, esos bichos de la ultraizquierda, o sea, que asquerosos son bichos. O sea, yo los veo, o sea, planteamientos que tienen y sinceramente lo que da es vergüenza, ¿vale? Entonces, son chavistas esos bichos. Son chavistas. Que se vayan con Chávez. Chávez es tot, un surunkommen nicht. Tschüss. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite,
Lara Farías, Chávez está en el infierno.